Hace un año tuvimos nuestra primera reunión virtual de la Junta General de la Iglesia de Nazareno. En ese momento no podíamos haber imaginado que todavía estaríamos sorteando la tormenta causada por la pandemia global del COVID-19. Este ha sido un año muy inusual, pero ha sido una temporada en que la gracia de Dios nos ha sostenido. La pandemia nos ha impulsado a hacer muchas cosas en formas nuevas, incluyendo la celebración de una sesión completamente virtual de la Junta General. Esta reunión histórica ha planteado muchos desafíos. Nos gustaría reconocer a las siguientes personas por sus contribuciones a la organización de esta 97ª reunión de la Junta General. Agradecemos a nuestro secretario general, el Dr. Gary Harkey, y a todo su equipo de oficina, incluyendo a Kelsey Main, directora administrativa, Jeff Gray, coordinador legislativo, y Sarah Longenbill, planificadora de reuniones y eventos. La incorporación de nuevas tecnologías y la meticulosa planificación por su parte han hecho posible esta reunión. Agradecemos a todos los intérpretes, traductores, personal de tecnologías de la información y especialistas en comunicación que trabajan incansablemente para que estos eventos se desarrollen sin contratiempos. Damos las gracias al Dr. Kurt Miller, junto con Rick Goffel, Sarah Wise y todo el departamento de comunicación que ha trabajado durante meses para reunir las diversas piezas de esta reunión virtual. Agradecemos a Joy Harkey y a todo el equipo de la oficina de la Junta de Superintendentes Generales por coordinar cuidadosamente esta sesión de la Junta General. A medida que se desarrollaba la pandemia, descubrimos que el 2020 se convertiría en un año definido por restricciones inesperadas que afectaron a casi todos los aspectos de nuestra vida y ministerio. Casi instantáneamente tuvimos que aprender nuevas formas de ser iglesia y responder como el pueblo de Dios. Sin embargo, a través de todo ello, la presencia de nuestro Señor Jesucristo ha traído consuelo a nuestras vidas. Su gracia ha sido una compañía constante, recordándonos diariamente que Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida. En medio de un año en que nuestros calendarios cambiaban casi semanalmente, hemos estado muy conscientes de la presencia de aquel que no cambia. Hemos visto a la iglesia movilizarse en acción en todo el mundo. Las iglesias locales se acercaron a sus comunidades y proporcionaron alimentos a los más afectados por los problemas económicos causados por la pandemia. Los distritos organizaron equipos de salud y seguridad, educando a las iglesias de cómo prevenir la propagación del virus, así como proporcionando atención médica y tratamiento a los enfermos. Las congregaciones establecieron centros de apoyo educativo para ayudar a los niños que tenían que asistir a la escuela por medios virtuales. Como resultado, han seguido surgiendo regularmente historias de esperanza y hemos visto a la iglesia levantarse para satisfacer las necesidades tanto de la iglesia como de la comunidad. Los miembros del equipo de Ministerio Global se vieron encerrados en casa. Para un grupo de personas acostumbradas a viajar con frecuencia, esto supuso un gran ajuste, pero rápidamente se adaptaron y descubrieron nuevas vías de colaboración. Las asociaciones entre los ministerios comenzaron a desarrollarse, dando lugar a un pensamiento nuevo y generador específicamente en la área de discipulado dentro de la vida de la iglesia. A veces no reconocemos la presencia de la gracia de Dios en medio de las turbulencias. Es fácil desanimarse y centrarse en la tormenta que nos rodea. La gracia nos recuerda que siempre hay otra perspectiva. Las palabras de José a sus hermanos cuando se reunieron en Egipto son un estímulo para nosotros hoy que seguimos viviendo en este virus. Vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, la salvación de mucho pueblo. A lo largo de esta tormenta, la iglesia ha tenido la mano para tocar y salvar la vida de muchos. La iglesia de Nazareno en Colombia es solo un ejemplo de cómo la iglesia está practicando en la gracia de Dios durante este tiempo de gran necesidad. La JNI de la Iglesia del Nazareno Casa de Oración de Cali cada semana proveyó 3,000 almuerzos en los barrios más pobres de la ciudad.
Esta actividad es parte de un programa de compasión que tiene la JNI llamado Amor por lo Nuestro, donde están involucrados más de 50 jóvenes. Durante la semana, un grupo de jóvenes va a los mercados para conseguir los alimentos. Algunos de ellos son donados por los comerciantes y otros comprados por la iglesia. Otro grupo se encarga de la preparación de los 3,000 almuerzos y otro grupo sale los sábados por la mañana a los barrios a entregarlos a los más necesitados. No solo compartieron los alimentos muy necesarios en un barrio en donde la mayoría de las personas son desempleadas o subempleadas, sino que llevaron el mensaje de Cristo, un mensaje de esperanza en medio del dolor. Una de las partes más importantes de esta actividad es cuando los jóvenes se ponen en contacto con los vecinos del barrio y oran por sus necesidades. Es el momento en que algunas personas aceptan a Cristo como su Salvador personal. También llevan música, títeres, juegos, manualidades y regalos para los niños. La JNI de la iglesia viene realizando este ministerio hace 6 meses desde que inició la pandemia. Todos los sábados, los jóvenes salen a compartir el amor de Dios con hechos concretos que están impactando estos barrios y, lo que es mucho mejor, muchas vidas han sido transformadas. Este año hemos sido testigos de la gracia de Dios en la vida de muchas personas. A veces la presencia de la gracia de Dios está tan cerca que nos llena suavemente a su gloria. Juan Wesley creía tan firmemente en la gracia de morir en la primera generación de metodistas fue conocida como un pueblo que moría bien. Su énfasis en la gracia que proporciona la seguridad del amor y el perdón de Dios significaba que no tenemos que temer a la muerte. Wesley a menudo compartía la historia de los que morían bien, pero entendía que para morir bien había que vivir bien. Hemos experimentado la pérdida de varios gigantes espirituales en los últimos 12 meses, incluyendo el fallecimiento de 3 de nuestros superintendentes generales eméritos. El superintendente general emérito Eugene Stowe falleció el 6 de abril de 2020 a la edad de 97 años. El Dr. Stowe sirvió como pastor, educador y superintendente de distrito en el oeste de los Estados Unidos durante más de 2 décadas, lo que incluye la docencia en el Northwest Nazarene College y a dirigir el Distrito Central de California como su primer superintendente. Al momento de su elección como superintendente general en 1968, era rector del Nazarene Theological Seminary, y el Dr. Stowe influyó en innumerables líderes de 25 años como superintendente general, tanto directamente a través de su tutoría a pastores jóvenes como indirectamente a través de su reputación como hombre piadoso. Será recordado por su presencia imponente, pero sobre todo por su espíritu bondadoso y su espíritu a la semejanza de Cristo. Gerald Johnson, superintendente general emérito, misionero, pionero y ministro, falleció el 28 de abril del 2020 a la edad de 92 años. El Dr. Johnson fue pastor de la Iglesia del Noreste de los Estados Unidos antes de que él y su esposa Alice respondieran al llamado de servir como misioneros pioneros a Alemania. Fueron fundamentales en la fundación del European Nazarene Bible College y ayudaron a plantar iglesias en numerosos países de Europa. Pasó a servir como director de misiones mundiales, donde comenzó a crear el proyecto para el proceso de internalización de la Iglesia del Nazareno. En 1980 fue elegido superintendente general y pasó los siguientes 17 años viajando por el mundo, predicando y alentando a la Iglesia a cumplir su misión de alcanzar las naciones para Jesucristo. Estoy personalmente agradecida por el legado de un padre y una madre que no solo predicaron, sino que también vivieron la palabra a través de sus vidas, lo que se convirtió en un medio de gracia preveniente de Dios. El superintendente general emérito Paul Cunningham Jr. falleció el 18 de julio de 2020 a la edad de 82 años.
La primera asignación pastoral de Dr. Cunningham fue la Iglesia del Nazareno de Olathe, una pequeña iglesia que llegaría a tener más de 3,000 miembros en los casi 30 años que sirvió ahí. Fue fundamental en la formación de Mid-American Nazarene College, ahora universidad, y sirvió finalmente al campus con su pastor espiritual durante décadas. En 1993 fue elegido para la Junta de Superintendentes Generales. El Dr. Cunningham sirvió a la Junta por 16 años, jubilándose en el 2009, después de 45 años totales de ministerio. Lo recordaremos como un verdadero líder siervo con una pasión para ganar almas para el reino. Hace unas semanas lamentamos el fallecimiento de otro líder, el Dr. Thomas Nees. Tom falleció el 24 de enero del 2021, a la edad de 83 años. Tom comenzó su carrera como pastor y en 1975 fundó la Iglesia del Nazareno Washington Community of Hope. El modelo de la iglesia para el ministerio urbano fue uno de los primeros de su tipo, y el énfasis de Tom en la compasión por los demás comenzó a excederse a través de los Estados Unidos y eventualmente en todo el mundo. Tom pasó a servir como el primer director administrativo de Ministerios Nazarenos de Compasión en los Estados Unidos y Canadá, como director del Ministerio Multiculturales y como el director de la Oficina de Evangelismo Misionero. Siempre será reconocido por recordarle a la Iglesia del Nazareno sus raíces de compasión, y estamos agradecidos por su liderazgo. También estamos agradecidos por la vida y el servicio de nuestros misioneros en todo el mundo. Desde nuestro primer informe, 10 misioneros jubilados recibieron su recompensa eterna. Su servicio combinado sumó 356 años para la Iglesia del Nazareno y el reino de Dios. Muchos otros que sirvieron a Dios con la misma fidelidad también murieron bien, en la gracia de nuestro Señor. Mes a mes, comenzamos a darnos cuenta del impacto que el COVID-19 estaba teniendo en toda nuestra iglesia global. Solo en uno de nuestros distritos de México, el virus afectó a más de 500 miembros y 27 murieron. En la región de América del Sur, el 10% de todos nuestros superintendentes de distrito fueron afectados. Tomemos un momento para reconocer el impacto y la pérdida que hemos experimentado este último año. Acompáñeme a tomar un momento y orar por aquellas congregaciones y familiares que han perdido sus seres queridos a causa de esta enfermedad. Señor, nos unimos al profeta llorón Jeremías en su lamento, que sola esta ciudad se estaba llena de gente, cómo se ha convertido en una viuda, la que era grande ante las naciones. Este último año ha sido testigo de cómo una enfermedad ha asolado al mundo entero y ha afectado a nuestras congregaciones, familias y amigos. Hoy oramos para que todos los que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia, oramos para que el Dios de todo consuelo rodee a cada uno cuyo corazón está quebrantado por el dolor de la pérdida. Así como los del movimiento de santidad que dio origen a nuestra iglesia, que seamos un pueblo que vive y muere bien en la gracia amorosa de nuestro Padre Celestial. Nos unimos al pueblo a declarar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En el Espíritu Santo sigue estando con nosotros en esta época, consolándonos y guiándonos por el amor y poder divino de Dios. Amén.
Al tiempo que la Iglesia sigue ejerciendo su ministerio en esos días de pandemia mundial, también nos encontramos celebrando los ritmos ordinarios de la transición. Hoy celebramos el ministerio de Dr. Robert Broadbrooks, que ha servido fielmente como director regional de los Estados Unidos y Canadá desde el 2008. Bob se jubilará el 1 de marzo de 2021. Anteriormente sirvió como pastor durante 20 años y como superintendente de distrito durante más de una década. Su legado como primer director regional de los Estados Unidos-Canadá ha sentado una sólida base para la misión. En nombre de la Junta de Superintendentes Generales y de toda la Iglesia del Nazareno, gracias por sus muchos años de servicio. Kenneth Roney. Durante casi 20 años, Kenneth Roney ha ayudado a asegurar que la obra de la Iglesia sea financiada por generaciones futuras. A través de su trabajo con la Church of the Nazarene Foundation y el Ministerio de Mayordomía, ha ayudado a cientos de iglesias, familias y organizaciones a invertir en la obra de la Iglesia en todo el mundo. Durante sus 8 años como presidente de la Church of the Nazarene Foundation, los bienes de la fundación han aumentado a $44 millones a más de $128 millones, y la organización llegó a ser totalmente autosuficiente en 2019. Ken se jubilará de esta función el 1 de marzo de 2021. El Dr. Frank Moore ha sido un fiel servidor de la Iglesia durante más de 45 años. Se ha convertido en una voz teológica para nuestra denominación a lo largo de su carrera como pastor, profesor, autor prolífico y como editor general. Se jubilará el 1 de junio del 2021. Durante los últimos 8 años como editor general, Frank ha supervisado la creación de literatura y publicaciones globales, incluyendo el servicio como editor de jefe de Holiness Today, y ha viajado por el mundo para dotar de recursos a la próxima generación de escritores y de santidad. Gracias, Frank, por tus años de servicio. Echaremos de menos tu dirección. En julio se produjeron otras transiciones en el Centro de Ministerio Global cuando las medidas de austeridad afectaron a varios de nuestros puestos. Ninguna organización quiere despedir a su personal, pero fue un paso necesario durante este año tan inusual. El trabajo y el ministerio de otras personas reflejan un total de 220 años de servicio. Estamos agradecidos por todos aquellos que sirvieron fielmente a la Iglesia durante tantos años. Las transiciones también incluyen la bienvenida a nuevos miembros del equipo del Ministerio Global. Le damos la bienvenida al presbítero Jim Ritchie como nuevo director regional para Eurasia. En octubre de 2020, la Junta de Superintendentes Generales anunció la elección de Jim Ritchie como director regional de Eurasia. Jim sirvió recientemente como superintendente de Distrito Norte de las Islas Británicas. Además de pastorear la Iglesia del Nazareno de Trinity en Escocia, ha servido en el ministerio desde 1982, incluso como director de varias organizaciones sin fines de lucro. La Junta de Superintendentes Generales y la Iglesia le dan la bienvenida a Jim a este nuevo rol de liderazgo ministerial. La Junta de Superintendentes Generales anunció la elección de Dr. Stan Reeder como el director regional de Estados Unidos y Canadá en diciembre del 2020. Stan sirvió recientemente como superintendente de Distrito Pacífico de Oregon, cargo que ocupó durante los últimos 11 años. Ciudadano de Canadá, sirvió como pastor en los Estados Unidos y Canadá durante más de 20 años. Su pasión por capacitar a otros servirá bien a la región y esperamos con interés esta nueva fase de que la Iglesia de los Estados Unidos y Canadá sobresalga. Esta Junta General ha tenido varias transiciones y nos complace dar la bienvenida a 3 nuevos miembros. Peter Cui representará a la región de Asia-Pacífico, Mark Bennett a la región central de los Estados Unidos y el juez Wani Towson a la región de Estados Unidos actuarán como representantes laicos. Este ha sido un año de adaptación, donde hemos experimentado la gracia de Dios en medio de la misión.
Afortunadamente, la tecnología estuvo inmediatamente disponible para ayudar a mantener al pueblo de Dios conectado durante este tiempo. Vimos cómo la creatividad de nuestras iglesias locales se hizo evidente en medio de un gran desafío. Desde los grupos pequeños de Zoom, YouTube y la adoración por WhatsApp, la iglesia continuó centrándose en la misión. La presencia en línea de la iglesia se hizo exponencialmente más grande de lo que había sido en el pasado, llevando las buenas nuevas de Jesús fuera de las paredes de nuestros edificios. Cuando la tecnología no estuvo disponible, la gente viajó a los pueblos y aldeas para predicar al aire libre, compartiendo las buenas noticias de Jesucristo. Incluso en medio del COVID-19, los nazarenos han plantado nuevas iglesias en comunidades que necesitaban experimentar la esperanza que se encuentra en Jesús. Algunas iglesias en Perú se acercaron para recibir iglesias y reabrir iglesias en Paraguay. Una iglesia en Virginia adoptó y reabrió su iglesia madre en una comunidad que se había quedado casi totalmente sin iglesia. La iglesia ha seguido adaptándose y en el proceso ha seguido ministrando. El Centro de Ministerio Global también fue lugar de adaptación, ya que las reuniones se celebraron en línea. Junto con los ajustes en la forma de trabajar del Centro de Ministerio Global, la incertidumbre sobre el impacto financiero señaló la necesidad de desarrollar medidas de austeridad. Un resultado positivo fue el ingenio en el trabajo y una conexión que mejoró con el tiempo. Se desarrollaron asociaciones entre los ministerios de las iglesias locales que tendrán un impacto a lo largo del plazo de la vida de la iglesia. Observamos con gratitud cómo la MNI y nuestros líderes de todo el mundo encontraron formas de mantener a la iglesia local conectada con la empresa misionera de la iglesia. La JNI se conectó con nuestros líderes juveniles, MIED soñó con maneras de darle forma al discipulado y otras universidades e instituciones educativas desarrollaron nuevas plataformas y metodologías para la educación. Responder a las necesidades de los miembros de nuestra iglesia y las comunidades se convirtió en una prioridad. Enfrentada a desafíos sanitarios y económicos desconocidos, la iglesia se convirtió en un instrumento de la gracia de Dios en formas tangibles. Los ministerios nazarenos de compasión se movilizaron inmediatamente para responder a las necesidades. Esta crisis expuso el valor de nuestra interconexión como denominación debido a las redes ya establecidas a través de las regiones, los distritos y las iglesias locales. A lo largo del año del 2020, Ministerios Nazarenos de Compasión ayudó a patrocinar 192 proyectos específicos relacionados con la pandemia, con más de 450,000 beneficiarios en 88 países. Casi 400 distritos participaron en estos proyectos, casi 6,000 iglesias con cerca de $1.7 millones distribuidos. Esto no incluye todos los proyectos y ministerios que las iglesias locales llevaron a cabo sin el uso de los fondos de Ministerios Nazarenos de Compasión. La ayuda a las personas de mayor riesgo se desplegó inmediatamente. Esto incluyó a los desempleados, las viudas, los huérfanos, los hogares monoparentales y nuestros ancianos. La iglesia también respondió a las necesidades de sus pastores, atendiendo a más de 3,800 familias pastorales. Si bien los ministros activos recibieron ayuda, también lo hicieron los ministros jubilados. El coordinador de Ministerios Nazarenos de Compasión y el equipo de Costa de Marfil del Sur llevaron alimentos a Madame Lucie Diget, la viuda del reverendo Jacques Clement Diget, ex superintendente de distrito de la Costa de Marfil Sur, quien falleció en el 2019. Ella no esperaba su visita ni las donaciones de alimento que llevaron. Literalmente cayó al suelo llorando por el amor y la generosidad mostrados. Se sintió conmovida por el hecho de que Dios se acordara de ella, su sierva, y la fortaleciera con ese regalo de provisión. Durante el 2020, nuestra Iglesia Global, las instituciones educativas, los distritos y las congregaciones locales se enfrentaron a una importante incertidumbre financiera, ya que la pandemia mundial obligó a la mayoría de nuestras congregaciones locales a suspender los servicios de culto presenciales a partir de marzo. Muchas de nuestras congregaciones locales informaron la disminución de los ingresos después de ese momento, lo que también causó la disminución de las donaciones al evangelismo mundial en la última mitad del año fiscal del 2020.
Sin embargo, debido a la continua fidelidad de las congregaciones nazarenas, los ingresos del Fondo para la Evangelización Mundial para el año fiscal 2020 en su conjunto fueron solo de 1.4% menos que el año anterior. Las donaciones para misiones especiales disminuyeron solo 0.4%. Para hacer frente a los desafíos financieros de la disminución de los ingresos, la Junta de Superintendentes Generales implementó medidas de austeridad durante el año del 2020 que incluyeron la suspensión de todos los gastos discrecionales y la eliminación de la mayoría de los viajes y eventos. En julio, después de mucha reflexión en oración, también tomamos la acción lamentable pero necesaria de reducir el personal de nuestro Centro de Ministerio Global a un 25% e implementamos una congelación de la contratación. A medida que avanzamos, el Señor nos está ayudando a encontrar nuevas formas de aprovechar la tecnología que nos permitirán continuar con nuestra misión con eficacia. También sabemos que en el año que se avecina puede seguir teniendo cierta incertidumbre financiera. Por lo tanto, nuestro equipo de liderazgo senior utilizó una proyección reducida del 13.4% en las donaciones para la evangelización mundial para construir nuestro presupuesto fiscal del 2021. Incluso en un presupuesto general reducido, nuestra mayor prioridad para el 2021 es mantener nuestro nivel actual de misioneros desplegados en todo el mundo. Los miembros de la Junta de Superintendentes Generales suelen estar de viaje. Sin embargo, desde el marzo del 2020, la Junta de Superintendentes Generales se ha reunido casi todas las semanas y a menudo 2 veces por semana a través de Zoom. Probablemente ninguna Junta de Superintendentes Generales en la historia de la Iglesia del Nazareno ha pasado tanto tiempo junta. El propósito de nuestras reuniones ha sido mantenerse al día sobre la vida de la Iglesia y las adaptaciones que teníamos que hacer durante la pandemia. Desarrollamos un conjunto de normas temporales para ayudar a la Iglesia y distritos a navegar por los desafíos jurisdiccionales que estaban enfrentando. La gran mayoría de los distritos cancelaron sus asambleas y encargaron al Comité Consultivo de Distrito que se ocupara de los asuntos esenciales del distrito. Los miembros de la Junta de Superintendentes Generales utilizaron la tecnología para reunirse con mayor regularidad con los líderes de sus jurisdicciones internacionales. Algunas asambleas se convocaron a través de Zoom y los eventos de enseñanza y formación para el desarrollo del distrito tuvieron un lugar de forma virtual. Unos pocos distritos en los Estados Unidos pudieron celebrar servicios especiales de ordenación siguiendo estrictos protocolos para mantener la salud y la seguridad de todos los participantes. Una de las ricas manifestaciones de la gracia se produce a través de la reunión de la familia global de la Iglesia en Asamblea General. La próxima Asamblea General estaba programada para el verano del 2021, pero a medida que avanzaba el año y con el asesoramiento de expertos nazarenos en salud, se determinó que la Asamblea General tendría que retrasarse. Teniendo en cuenta el tiempo que se necesitaría para que la vacuna estuviera disponible en todas las áreas del mundo y para que las economías se recuperaran, el Comité de Organización de la Asamblea General tomó la difícil decisión de mudar la Asamblea General a junio del 2023. Es importante que demos suficiente tiempo para la recuperación, de modo que toda nuestra familia eclesiástica pueda asistir y estar presente adecuadamente. El año pasado, cuando el Dr. Chambo dio su primer informe anual virtual de la Junta de Superintendentes Generales, estábamos entusiasmados con el anuncio de El Sendero de la Gracia, nuestro nuevo énfasis de la vida del discipulado de la Iglesia de Nazareno. Poco sabíamos que el Sendero de la Gracia se convertiría en un descriptor del año que experimentamos. La gracia de Dios nos ha llevado a través de una tormenta imprevista, pero ahora debemos pensar en el futuro. Algo que hemos aprendido del año 2020 es que la misión de Dios no se deja disuadir por los acontecimientos del mundo. Por lo tanto, estamos obligados a esforzarnos en nuestra labor y a ser discípulos semejantes a Cristo a las naciones. Las observaciones finales de Pablo a la iglesia de Corinto, que se encuentra en 2 de Corintios 13:14, son una bendición apropiada, pero también una bendición para nosotros en el año 2021. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros.
En ese pequeño versículo, Pablo capta todo el sendero en la gracia que abrazamos desde un marco de comprensión wesleyano: la gracia preveniente, la gracia salvadora y la gracia santificadora, para todas ellas encontradas dentro de la vida y la obra de Dios Trino. El pueblo de Dios, todos nosotros, estamos invitados a vivir bajo la gracia en el amor de Dios y a través de la comunión, llenos del Espíritu Santo. Todos estamos necesitados de la gracia de Dios, independientemente de dónde nos encontremos en la vida. La gracia en sí no es una sustancia ni una cosa impersonal, sino que la gracia es un acto personal que Dios da a enviar a su Hijo a vivir en carne humana. Dios ha actuado personalmente, ha tomado de su gracia la iniciativa de venir a nosotros para que podamos responder. Por eso Pablo anima a sus lectores a abrazar la gracia del Señor Jesucristo. Es Dios quien actúa antes que nosotros. Es el amor de Dios que se derrama a sacrificar a su Hijo por ti y por mí. Y es Dios, el Espíritu Santo, uno con el Padre y el Hijo, el que obra en nosotros, volviéndonos a acercar a Dios en lugar de alejarnos de Él y en nuestro pecado. Por eso seguimos en este sendero, en el que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En su carta a los Romanos, Pablo también se refirió a la gracia. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es la de ley, sino también para la que es de fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pablo está explicando que Abraham agradó a Dios en todo por la fe. Él no conocía la ley que vendría después. Dios se acercó con él con su gracia y Abraham respondió: lo mismo ocurre con nosotros. Dios llega a todos mediante la gracia preveniente. Esta fue la promesa de Abraham, que se extendió a través de los tiempos, y hoy la misma promesa nos lleva hacia Dios. La gracia preveniente actúa constantemente y nosotros podemos también con fe. Es la gracia la que nos lleva a una vida santa de comunión con Dios. Cuando empezamos a comprender el lugar de la gracia, podemos encontrarnos en el amor de Dios cubriéndolo todo. Dios es un amor infinito. Ha tenido la mano para salvar a toda la creación. Esto es una revelación de la naturaleza misma de la relación que encontramos en el Dios Trino. Dios está en esta relación, una relación humana de amor del Espíritu Santo, que se traduce en una gracia que se apodera de nosotros, incluso cuando vivimos en el pecado. La profundidad de nuestros pecados es intrascendente para la gracia, porque el Padre nunca abandona a los que ama. La gracia sigue fluyendo día tras día. Con demasiada frecuencia somos duros con nosotros mismos. No estamos dispuestos a aceptar que el amor de Dios se derrame sobre nosotros. La gracia de Dios se derrama sobre nosotros porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Lo leemos una y otra vez. En el capítulo 15 de Lucas encontramos la gracia preveniente desbordada en las parábolas de Jesús de la oveja perdida, la moneda perdida y del hijo perdido. El pastor, actuando con la gracia preveniente, deja las 99 y va en busca a la única oveja que falta. La oveja perdida tiene un gran valor para el pastor. En la historia de la moneda perdida, encontramos a la mujer que barre su casa buscando una moneda en cada rincón. Ella representa a nuestro Padre Celestial, que hace todo lo que puede para encontrar a los perdidos. Se barrerá a la casa y se buscará en cada rincón hasta que se recupere la moneda. Esta es la gracia, pródiga a los que no lo merecen. La gracia que se va al Padre, que está al lado del camino, día tras día, esperando su hijo perdido vuelva a casa. Está esperando siempre con los brazos abiertos y lleno de un amor abundante. No siempre se hablaba de la gracia cuando yo crecí en la iglesia. A menudo el foco de mi atención se centraba en el castigo por hacer las cosas mal, y yo vivía con el temor de perder mi salvación.
A medida que he crecido, he empezado a entender que la gracia como algo más grande de lo que es todos mis miedos. La gracia que me tiene agarrada, la gracia que significa que Dios siempre me tiene de la mano, me acerca continuamente, la gracia que me tiene una mano y me levanta cuando caigo. Gracia que venda mis heridas. Gracia que susurra te amo cuando te sientes más vulnerable o el más feo de los pecadores. Y es esa gracia que se extiende y nos invita a ser partícipes de la naturaleza divina por la fe. Sí, es un misterio, ¿no? No puedo explicarlo todo. La gracia desbordante nos une y nos unge con el amor santo y espera al paso de la fe el que puede haber una santidad completa y una sanidad total. Una vez que hemos experimentado la gracia sanadora de Dios en nuestras vidas, debemos participar junto con Dios para ser agentes o canales de la gracia preveniente de Dios al mundo. En septiembre, Holiness Today publicó el número entero dedicado al tema de la gracia preveniente. El Dr. Jordan Hammond colocó un recordatorio conmovedor de la obra de Juan Wesley. Hammond compartió: la gracia preveniente sugiere que debemos considerar el amor incondicional como algo central en el ministerio, una tarea pastoral y evangelizadora de todos los nazarenos en predicar el evangelio de la palabra y obra como un medio para despertar a las personas a la obra preveniente de Dios ya está presente en sus vidas. El Espíritu Santo, que nos permite ver la obra de la gracia preveniente de Dios en las vidas de quienes nos rodean, debe activar el llamado y al discipulado de la Iglesia. Cuando atendemos a este llamado, colaboramos con Dios para ayudar a las personas a encontrar la gracia gratuita de Dios, que conduce a la liberación del pecado y a una vida gloriosa de vivir en santidad. Si hemos de participar con Cristo en la actividad de Dios en el mundo, parece que también hemos de reflejar la gracia. Hace un par de años me enfrenté a una cuestión relacionada con la gracia. Me llamaron para ser jurado y mientras los abogados intentaban seleccionar a los miembros que iban a servir, nos arremetieron con un tipo de preguntas. El joven que estaba siendo juzgado estaba acusado de herir a 2 individuos a puñaladas. Nos preguntaron si estaríamos dispuestos a condenar a este joven con la pena máxima, que era de 30 años a cadena perpetua. Por supuesto, aún no habíamos escuchado ninguna prueba. Acabábamos de ser seleccionados para el jurado. Pero mientras miraba al joven en la mesa de la defensa, me costaba imaginar que estuviera dispuesta a encerrarlo por el resto de su vida. Sabía que sí. Si le tocaba declarar culpable, tendría que ser castigado por su crimen. Pero también creo en la gracia. Hablé y mencioné que creo en la gracia y en la esperanza de transformación. Vivimos con la justicia y la gracia en tensión. La presencia optimista del Espíritu Santo desearía una oportunidad para que este joven fuera redimido, tanto personalmente como la sociedad en conjunto, aunque también necesitaría aceptar el castigo. No se trata de una gracia barata, sino de una que crea el espacio para la gracia genuina y redentora de Dios ante el arrepentimiento. No me aceptaron como jurado. No tengo ni idea de mi respuesta influyó en la decisión o no, pero el llamado de ser partícipes del camino de la gracia es algo que debería tocar cada parte de nuestras vidas. Jesús vino en la carne y cada momento de su vida fue la preparación del sendero en la gracia, creando el camino para que todos puedan llegar a ser santos, como Él es santo. Este próximo año tendremos más oportunidades de considerar este sendero de la gracia y específicamente el lugar de la gracia preveniente, tanto a nuestras vidas como a las de los demás. En el 2020 nos vimos obligados a salir de las paredes de nuestros edificios de la iglesia y Dios utilizó esto para ayudar a la iglesia a convertirse en un vehículo para llevar gracia preveniente a las comunidades, las vidas aéreas e incluso las redes sociales. La gracia de Dios se revela cuando practicamos la presencia encarnada de Jesús entre los pobres y los necesitados. La gracia preveniente circula cuando los hermanos y hermanas cristianos defienden la justicia en el mundo y trabajan por la reconciliación en todos sus hijos.
A lo largo de la historia, la comunidad cristiana ha participado en la gracia preveniente, discipulando y levantando una nueva generación de creyentes. Esto no ocurrió por casualidad, sino por la disciplina intencional de aquellos que habían llegado a conocer a Cristo y reconocían su responsabilidad de transmitir la fe a los que vendrían después de ellos. El hogar era a menudo el corazón de los discípulos y el centro de la gracia preveniente. La propia madre de Juan Wesley, Susana, era un ejemplo de una mujer que dedicaba un tiempo determinado cada semana a discipular a sus hijos. Más adelante en su vida, Juan Wesley adoptaría el jueves por la tarde para sus reuniones de clases, porque ese día era el tiempo semanal que tenía asignado con su madre. En la Iglesia de Nazareno celebramos dos sacramentos, el bautismo cristiano y la Santa Cena. Más específicamente, creemos que estos sacramentos son oportunidades para experimentar un medio de gracia. Si esto es cierto, tal vez debemos reconsiderar el papel de los sacramentos desempeñan en la vida de la iglesia local y la enseñanza asociada con el parte del camino del discípulo. Las disciplinas de oración y el ayuno también son significativas cuando se trata de la gracia preveniente. Es a través de estas disciplinas que los seguidores de Cristo son capaces de participar en la comunión con Dios, aprender a discernir la dirección de Dios e interceder por los demás. Cuando yo era niña, la oración y el ayuno eran una práctica regular de la Sociedad Misionera Mundial Nazarena. Mi madre participaba activamente y ayunaba todos los jueves cuando oraba por las necesidades de todo el mundo. Necesitamos reavivar estas prácticas y convertirlas en una parte regular de la vida de la Iglesia de Nazareno. Si vamos a estar en este sendero en la gracia, debemos ir más despacio y aprender a discernir la voz de Dios a través de la oración y el ayuno. En este informe hemos celebrado la vida de aquellos que murieron por el bien del Señor. El testimonio de los cristianos que viven y mueren bien sirve como instrumento de gracia preveniente. Muchos hijos, nietos, amigos o conocidos se han convertido a Cristo gracias al testimonio y a largo plazo que un ser querido se negó a sucumbir a las tentaciones del mundo. Yo he mencionado en este informe que este año he perdido a mi padre. Al reflexionar sobre la vida de mis padres, he descubierto cómo fueron canales de gracia preveniente en mi propia vida. Creían en la obra redentora de Dios que podía marcar la diferencia en la vida de todos sus hijos. Cuando estaba revisando sus cosas, encontré varios diarios de oración de mi madre. En uno de ellos, ella escribió sobre Jerry Jr., mi hermano mayor. Mi hermano mayor Jerry era el hijo pródigo de nuestra familia, y mis padres y sus hermanos lo esperaban todos los días con los brazos extendidos, con la esperanza de que volviera a casa. La oración era la vía preferida de la gracia preveniente, y mis padres reclutaron a todos los que pudieron encontrar para que se unieran con ellos en oración por su hijo. Mi hermano enfermó gravemente debido a una enfermedad pulmonar terminal. Sufriendo en la unidad de cuidados intensivos, le dijo a su esposa: "Creo que soy el hombre por el que más se ha orado en este mundo. Necesito entregar mi vida a Jesús". Y esto es lo que mi madre escribió sobre ese día. Jerry volvió a entrar al estado crítico y Dennis realmente pensó que se estaba muriendo. Pero Jerry pudo decir susurrando: "Dennis, hace 3 horas me convertí en cristiano". Dennis solo pudo responder con un sollozo, un llanto. ¿Cuánto tiempo había orado este hermano por Jerry? ¿Cuántas veces estuvo allí por Jerry a lo largo de los años difíciles? Podía contar con Dennis, y Dios también contaba con él, y no estamos decepcionados. Alabado sea Dios por su fidelidad, misericordia y amor, y alabado sea Dios por Dennis, un verdadero hermano y amigo, fiel y lleno de gracia. Un verdadero amigo, hermano o hermana, madre o padre, participa en la actividad de Dios en este mundo como instrumento de gracia.
Este último año ha sido ciertamente un sendero de la gracia. La gracia de Dios nos ha llevado a través de muchas circunstancias sorprendentes. No sabemos lo que nos espera en el 2021. Como Iglesia de Nazareno, internacional o voluntariamente, elegimos participar en la gracia de Dios mientras caminemos juntos en este viaje. Respetuosamente, Junta de Superintendentes Generales.